Muy buenas a todos y a todas. En este segundo vídeo del tema de la unidad vamos a explicar las operaciones con límites y algún tipo de indeterminaciones, como pueden ser la de infinito partido por infinito, infinito menos infinito, 1 elevado a infinito o 0 partido por 0. Entonces, cuando hablamos de operaciones con límites, de lo que se trata es de ver cómo se calcula cuando tenemos el límite de una suma, de una resta, de una multiplicación o de una división o de una potencia, ¿vale? Entonces, si yo tengo el límite cuando x tiende, aquí da igual que sea o bien a infinito o bien a un punto, es indiferente a lo que tienda, ¿vale? Yo voy a poner a un punto A, pero aquí se podría poner sin ningún tipo de problema más infinito o a menos infinito, ¿eh? Cuando el límite, cuando x tiende a un punto de una función f de x más o menos otra función g de x, esto sería lo mismo que calcular el límite cuando x tiende al punto de la función f, por un lado, por otro lado el límite cuando x tiende al mismo punto de la función g, y esos dos límites sumarlos o restarlos en función de la operación que tenga aquí. ¿Vale? Esta es la primera operación que vamos a tratar. La segunda, pues con una multiplicación. El límite cuando x tiende a A de un producto sería lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a de la función, por un lado, el límite cuando x tiende a de la función g, y esos dos límites multiplicarlos. Lo mismo pasaría con el cociente, el límite cuando x tiende a de un cociente f de x partido por g de x es calcular el límite cuando x tiende a de la función f, calcular el límite cuando x tiende a de la función g y dividirlos. Y con la potencia exactamente lo mismo. El límite cuando x tiende a de una función elevada a otra función sería lo mismo que calcular el límite de la base por un lado, el límite del exponente por otro lado y elevarlo. Bien, una vez que sabemos esto, entonces aquí tenemos que tener en cuenta una serie de posibilidades según lo que me dé el límite de cada una de estas funciones. Porque si los límites de las funciones me dan un número, el 1, el -2 o el 5, pues entonces es sumar o restar o multiplicar o dividir o hacer una potencia de números y ahí no habría problema. El problema es cuando aparecen números con infinitos, que ahí se pueden generar lo que se llaman indeterminaciones. Entonces, para el cálculo de límite, para el cálculo de límites, hay que considerar lo siguiente. Si hablamos, por ejemplo, de suma o resta. Si hablamos de suma o resta, la casuística que se nos puede dar es, si yo tengo un infinito sumado a un número k o un infinito restado a un número k, estos dos casos me va a dar lo mismo, que va a ser siempre infinito, porque si yo a una cosa muy grande le resto un número, sigue siendo una cosa muy grande. Si tengo una suma de infinitos positivos, pues me va a dar un infinito positivo. Si tengo dos infinitos negativos, pues me va a dar infinito negativo. Es decir, si yo a un infinito negativo le resto otro infinito, lo que va a pasar es que cada vez va a ser más infinito negativo y el resultado es menos infinito. ¿Dónde está el problema? El problema es si tenemos, por ejemplo, infinito menos infinito. Esto, a priori no sabemos lo que da y es lo que llamamos una indeterminación. Después explicaremos ya en otro vídeo cómo se calculan las distintas indeterminaciones. Vamos con la multiplicación.
¿Qué casuística nos podemos encontrar aquí? Bueno, pues si yo tengo un infinito multiplicado por un número que sea distinto de 0, ojo, con k distinto de 0, entonces esto me va a dar infinito. Si según el signo de k, si k es positivo, pues me daría más infinito, si k es negativo me daría menos infinito. Si tengo un producto de infinitos, también me va a dar infinito. Aquí, por ejemplo, tenemos un problema si nos encontramos con un infinito multiplicado por 0. Esto tampoco sabemos claro lo que da, porque según la casuística de cada ejercicio puede dar una solución u otra, y es también lo que llamamos una indeterminación. Simplemente para que la conozcáis, a lo mejor no la damos este año porque a nosotros en esta materia no nos importa mucho, pero que sepáis que infinito por 0 o en el caso anterior infinito menos infinito, que esa sí que la vamos a dar, pues son indeterminaciones. Para el caso de la división, tenemos esta casuística. Puedo tener un infinito partido por un número k, por supuesto, un número k que sea distinto de 0, porque la división por 0 no existe. Entonces, la idea es la siguiente: si yo a un número cada vez más grande lo divido siempre entre el mismo número, el resultado me va a dar cada vez más grande. Es decir, si yo divido 5 entre 2, pues me va a dar 2,5. Si divido 10 entre 2 me va a dar 5. Si divido 20 entre 2 me va a dar 10. A medida que va aumentando el número del numerador, como este es fijo, pues el resultado me va a dar cada vez más grande, con lo cual esto me daría infinito. Me puede dar más o menos infinito en función del signo de k, ¿vale? Si es al revés, si yo divido un número k entre infinito, aquí lo que estoy haciendo es dividir siempre el mismo número entre un número cada vez más grande. Si yo voy dividiendo un número entre un número cada vez más grande, lo que va a pasar es que la división cada vez me va a dar más pequeña, es decir, se va a ir acercando a 0, con lo cual el resultado de esto es 0. Por supuesto, igual que antes, con un k distinto de 0. Tercera casuística. Imaginémonos que tengo k partido por 0. Cuando hablo de k partido por 0, evidentemente k partido por 0 no existe porque la división por 0 no existe. Estamos hablando de límites. Entonces estamos hablando de un límite que me dé arriba un número k y abajo que me dé 0, es decir, que se va acercando a 0. Si yo divido siempre el mismo número entre un número cada vez más pequeño, porque si se acerca a 0 significa que cada vez es más pequeño acercándose a 0, si divido el mismo número, por ejemplo, yo que sé, el 10 entre un número que cada vez es más pequeño, lo que va a pasar es que el resultado cada vez es mayor, porque lo estoy dividiendo entre algo más pequeño. Si cada vez es mayor, eso significa que el resultado va a ser infinito. Por supuesto, igual que antes, k tiene que ser distinto de 0. ¿Y por qué tiene que ser k distinto de 0? Bueno, pues porque si tengo, por ejemplo, 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, pues estos son dos casos que no sabemos lo que da y serían indeterminaciones. Ya veremos que en estos dos casos sí que lo vamos a hacer. ¿Cómo se resolverían esas indeterminaciones? Y por último, con la potencia, si yo tengo un número k que sea positivo y cojo un infinito y lo elevo a k, estoy haciendo que un número cada vez más grande esté elevado a un número positivo. Luego, al elevarlo a un número positivo, va a hacer que este número se me haga cada vez más grande y se me acerque a infinito. ¿Qué sucede si k es negativo? Por las propiedades de las potencias, si yo aquí tengo un número negativo que le voy a llamar menos k,
Esto es lo mismo que 1 partido por infinito elevado a k. Es decir, es lo mismo que esto de aquí, porque en el momento que yo lo paso al denominador, cambia el signo del exponente. Eso significa que esto se va el infinito elevado a k se va a disparar hacia el infinito, y si yo tengo un número partido por infinito, lo podíamos ver aquí, un número partido por infinito, que es esta situación, ¿a qué se me va a acercar? Al 0. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo un número entre números cada vez más grandes. Eso por un lado. Ahora al revés. Vamos a suponer que tengo un k elevado a más infinito. Es decir, ahora es al revés. Antes era infinito elevado a k y ahora k elevado a más infinito. Aquí tengo que distinguir dos casuísticas. La primera casuística, si la k es mayor que 1, eso significa que tengo un número más grande que 1 elevado a números cada vez más grandes. Por ejemplo, el 2. 2 elevado a números cada vez más grandes. Lo que va a pasar es que 2 elevado a 1 me va a dar 2, 2 elevado a 2 me va a dar 4, 2 elevado a 3 me va a dar 8, 2 elevado a 4, 16, y si sigo aumentando, se me va a disparar hacia el más infinito. Entonces, si el número de abajo es mayor que 1, lo que va a pasar es que k elevado a más infinito se me va a disparar a más infinito. Pero si ese número está entre 0 y 1, es decir, para que esté entre 0 y 1 tengo que tener un número de la forma, ¿cómo os digo? Un número, para que lo veáis mejor, como una fracción de este estilo, 1 partido por a, siendo a, por supuesto, mayor que 1, ¿vale? Porque si a es menor que 1, entonces me quedaría pequeño. Si a es menor que 1, 1 partido por a sería mayor que 1. Si a es menor que 1, tengo una fracción de este estilo. Entonces k, que sería lo mismo que un 1 partido por a, si yo lo elevo a infinito, estoy elevando 1 partido por a infinito. ¿Sí? Que esto sería lo mismo que, aunque matemáticamente no sea muy correcto, elevar arriba y abajo a infinito. Como a es mayor que 1, estamos en esta situación y esto se va a ir a más infinito. Entonces tengo aquí un número de esta forma que se acercaría a 0. Ese sería el resultado si k está entre 0 y 1. K no puede ser negativo, porque si k es negativo, un número negativo elevado a un número muy grande, ¿sí? Al ser par o al ser impar, el signo va a ir cambiando. Entonces, uno va a ser positivo, otro va a ser negativo, otro va a ser positivo, otro va a ser negativo, y entonces no existiría ese límite. Por eso que la única casuística es cuando la única casuística de este estilo es cuando la k es positiva, y distinguiendo entre que k sea mayor que 1 o que esté entre 0 y 1. No podemos considerar que la k sea negativa, porque entonces el límite no existiría. Quedaría uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, y no se acercaría a ningún valor. Ya por último, para ver todas las posibilidades, es cuando tenemos potencias de infinitos. Por ejemplo, más infinito elevado a más infinito. Si tengo un número muy grande elevado a un número cada vez más grande, pues eso evidentemente se me va a disparar a infinito. Y cuando tengo más infinito elevado a menos infinito, aplicando como una especie de propiedades de potencias, esto sería lo mismo que esto. Cambia el signo del exponente. Esto me daría 1 partido por infinito y se iría a 0. ¿Qué problema nos podemos encontrar con las potencias? Pues cuando tenemos, por ejemplo, la potencia 1 elevado a infinito, o la potencia 0 elevado a 0, o la potencia infinito elevado a 0. Estos son 3 casos de lo que llamamos indeterminaciones. Nosotros no vamos a profundizar en estas, simplemente nos vamos a fijar en la de 0 partido por 0.
perdón, en la de 1 elevado a infinito, que el resultado va a dar el número e. Ya lo veremos en futuros vídeos. En este vídeo no os voy a dar ya más la lata, lo dejo aquí. Simplemente que sepáis las posibilidades que podéis tener cuando los límites tienen solución o cuando es una indeterminación, y ya veremos en un futuro vídeo cómo se resuelven ese tipo de indeterminaciones. Y nada más, venga, un saludo.